bienvenidos nuevamente a mi canal. Recuerden que la semana pasada les había comentado desde mi página de Twitter que por favor me dejaran preguntas acerca del arte. ¿Por qué? Porque hoy justamente voy a hacer una edición especial para este programa. De todas esas preguntas que ustedes me dejaron en Twitter, como tengo algo como el 5, no sé qué, seleccioné 5 preguntas. De esas 5 preguntas, 2 hice como una especie de reportero en la calle y tomé 5 personas para hacerles esas 2 preguntas. Aparte, hoy vamos a tener 2 invitadas especiales, que es una sorpresa, que me van a ayudar a responder sus preguntas. Y de esas preguntas, las 2 que seleccioné para hacérselas a las personas en la calle fue la primera, ¿qué es el arte? Y la segunda, ¿qué es la historia del arte? Y comencemos, vamos con la primera pregunta. Para mí el arte es una forma de expresar lo que sientes, una forma de registrar la historia. Para mí el arte es todo aquello lo que los hombres llamamos arte, es plena libertad expresiva y es todo aquello por medio de lo cual representamos nuestra cultura. El arte, bueno, el arte es un conjunto de creaciones que engloba el concepto como tal de representar sensaciones visibles del mundo, ya sea real o imaginaria. Entonces esto se da debido, por ejemplo, a la barrera del lenguaje que nosotros tenemos, tratamos de romperla mediante el arte, creando, pues, tratando de, por ejemplo, visualizar lo que son las emociones, ya sea el amor, cómo se vería el amor, una pareja enamorada, o la tristeza, la frustración, etc. El arte es todo lo que nosotros los seres humanos podemos realizar mediante nuestra creatividad y eso. Bueno, para mí el arte es un método de expresión, una forma de decir lo que uno siente por medio de una canción o una pintura. La historia del arte es la forma en que estudiamos las antiguas culturas, es por medio del arte como ellos expresaban y se manifestaban, y es por esto como nosotros miramos atrás y conocemos cómo eran. La historia del arte lo que describe es cómo hemos ido cambiando como seres humanos en cuestión a la percepción que hemos tenido de expresiones, de sensaciones. Esto se puede ver que ha afectado en diferentes épocas dependiendo a la situación política que hubo en ese momento, movimientos, que era lo que más se apreciaba en esa época. La historia del arte es como la evolución del arte a través del tiempo. Para mí la historia del arte es la forma como podemos estudiar las antiguas civilizaciones por medio de las obras que nos dejaron. Historia del arte, pues yo considero que una canción o una pintura cuentan una Como historia. había comentado anteriormente, aquí están mis 2 invitadas especiales, mis 2 amigas, Majo y Daniela. Hola chicos. Que ya vimos qué fue lo que nos respondieron las personas a nuestro reportero de la calle, entonces ahora vamos a que mis 2 invitadas especiales me respondan la pregunta esa. Teniendo en cuenta todo lo que las personas de los videos nos respondieron, ¿qué opinan ustedes de sus respuestas? ¿Qué opino sin profundizar sus respuestas? Pienso que teniendo en cuenta como que son de diferentes profesiones, diferentes edades, diferentes trabajos, sintetizan muy bien lo que es el arte y lo que es la historia del arte, ¿no? Pues sí, Majo, analizando las diferentes opiniones que tenían estas personas acerca de qué es historia del arte y qué es arte, nos podemos dar cuenta que no necesitamos ser un filósofo o un historiador para responder estas simples preguntas, pero me he dado cuenta que esos son conocimientos básicos que todas las personas tienen. Bueno, a mí personalmente las respuestas me parecieron un poco vagas. O sea, realmente es como que ellos tienen una vaga idea de lo que es el arte y lo que es la historia del arte, pero siento que como que le falta profundizar un poco, aunque realmente esto también depende como de la formación o si el arte es de su interés y estas cosas, y como realmente los tomamos hacia quemarropa, no sabemos, o sea, si realmente esto es lo que opinan de verdad o simplemente fue lo primero que se les ocurrió en el momento. Total, como hay gente que se inspira del amor y estas cosas. Como el chico este Wow. de las parejas enamoradas. Me sorprendió totalmente, qué inspiración. Sigue así. Dado que ya me expresaron su opinión acerca de los videos que acabamos de ver, ahora les voy a hacer la siguiente pregunta que el público hizo. Entonces la pregunta que ellos me hicieron fue ¿qué es la historia del arte y para qué sirve? Entonces, en mi opinión, para mí la historia del arte es todos los sucesos que han ido aconteciendo a medida que ha pasado el tiempo, y no es eso, o sea, es como la forma como los artistas han ido tratando de recrear o manifestarlos estéticamente, y han mostrado como esa evolución por medio de sus creaciones artísticas. Entonces, pues coméntenme para ustedes qué es la historia del arte y pues, según ustedes, ¿para qué sirve? En mi opinión,
con historia del arte son los diferentes caminos, culturas por las cuales el arte ha evolucionado, y estos periodos me parece que han dejado grandes artistas y grandes obras, pero no solo eso, sino que historias y diferentes situaciones que hoy en día podemos ver plasmadas en esas imágenes que vemos en lienzo, en murales, en madera o murales. También me parece fundamental el hecho que si queremos analizar una obra de arte debemos conocer su historia, porque es muy interesante, por ejemplo, ir a una galería o ir a un museo y ver cierta imagen, cierta obra, y para poder entender lo que esa imagen nos quiere transmitir debemos irnos en el tiempo y ver que cuando el artista la estaba realizando, qué estaba viviendo él, cómo era la cultura, si estaba siendo aceptado, y así poder entender por qué esa imagen es así. Por ejemplo, si vemos una imagen renacentista, podemos identificarla porque conocemos las técnicas, es decir, podemos saber que ellos se basan en lo divino, usan las técnicas de claroscuro para darle profundidad, entre otras cosas. Aparte, pues yo siento que en la historia del arte nos sirve también como un reportaje de todos estos contextos históricos que estaban viviendo los artistas en estos momentos, y también como para nosotros tener una idea de lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, que podemos ver que en la época grecorromana, pues ellos adoraban a estos dioses, y que eso era lo que ellos idolatraban y era a lo que se referían en sus esculturas y en sus pinturas. Que vemos que en el Renacimiento, pues más bien como en la Edad Media, que vemos que todo era sagrado y que las pinturas eran acerca de Dios, de lo divino, pero más que todo de la religión católica. Entonces, no sé, Majo, cuéntame tú, pues Yo considero que el arte realmente es una visión del mundo. Por lo tanto, si el artista estaba en cierto periodo de tiempo, pues su arte, su forma de expresarse se va a ver influenciada por lo que esté viviendo en ese instante. Por lo tanto, la historia del arte es como el contexto cultural histórico contado por el artista. El arte nos sirve para conocer la historia, para tener un poco más de cultura general, y para cuando vayamos a todos estos museos lo disfrutemos más porque vamos a saber qué observar. Por esto es importante la historia del arte. con respecto a lo que yo les pedí, que hicieran preguntas acerca del libro de la introducción al análisis de la imagen de Martín Joly, seleccioné una pregunta. La pregunta que seleccioné que ustedes hicieron fue: ¿cuáles son los elementos técnicos mencionados en este libro que se consideran importantes? Entonces, para responder a su pregunta, pues lo dividimos de distintas maneras. Entonces, Daniela, no sé, ¿quieres empezar? Bueno, primero, para entender y poder hacer el análisis de una imagen, debemos entender que es una imagen. Es algo que se vale de rasgos visibles, pero lo más importante es que necesita un creador, o sea, alguien que la produzca. En el libro mencionan a Peirce y él define que el signo es algo que representa algo para alguien. Podemos tomar como una obra de arte como un signo porque cuando el artista la creó representaba, o sea, tenía un valor para él, y para los espectadores o las personas que pueden admirar dicha obra de arte también les va a transmitir algo. Bueno, según Peirce, el signo tiene tres polos. Está el significante, que es como tal el objeto en sí, el representante o el objeto, lo que representa, y el significado, lo que la persona interprete de este. Sí, Peirce también define los signos en tres clases, como icono, como índice y como símbolo. El icono guarda significado con lo que representa, o sea, es como una semejanza. Por ejemplo, tenemos un corazón, como lo vemos normalmente, que todo el mundo lo representa, y está un corazón de verdad. No son lo mismo, pero todo el mundo va a entender si tú muestras a esto. Índice guarda relación entre lo que representa con la causa. Esto quiere decir, o sea, cuando alguien está pálido, el doctor va a pensar, este señor o señora está que último. Tenemos el símbolo, que es la relación entre lo que referencia con la convicción. Por ejemplo, una paloma blanca, la gente normalmente pensaría en paz. También hay que tener en cuenta que la imagen es una subcategoría del icono, por lo tanto guarda semejanza con este. Pero también para agregar los métodos de Barnes, que son como más que todo para el análisis de la imagen. Como aquí nosotras somos súper juiciosas, pues tomamos apuntes del libro porque ustedes saben que esto es como complicadito al principio. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para aplicar estos métodos? El primero, hay que identificar los signos, o sea, hay que identificarlo como un icono,
si nos está mostrando esta analogía, si es un índice o si es un símbolo. Lo segundo, mirar el contexto para darle un significado, pues porque esto es lo que nos va a decir qué es lo que es. Tercero, pues que después de reconocer este contexto, hay que identificar para quién va dirigida esta imagen, que esto nos lo va a dar el contexto. Cuarto, tenemos que identificar la función, o sea, para qué, cuál fue el objetivo del autor al pintar o esculpir la obra. Teniendo en cuenta también que Jacobson planteó como una especie de paralelismo con la teoría que tenía Peirce. Él lo que plantea es que aparte de los tres elementos estos, pues hizo como una comparación. Entonces Jacobson nos dice que va a haber un emisor, que es quien nos va a transmitir la información por medio de la imagen, va a haber un destinatario, que van a ser los observadores, que van a ser quienes interpreten, y va a estar un contexto. Adicionalmente a esto, él también plantea que existe el contacto y el código, que el código es la forma como va a estar mostrada la información a partir de esta imagen. Muy bien, Ale. Entonces, continuando con el análisis de la imagen, el libro nos plantea el principio de permutación, el cual nos ayuda a distinguir los diferentes componentes de la imagen y lo define textualmente como el principio que permite distinguir un elemento autónomo y reemplazarlo por otro elemento similar. Esto quiere decir que mentalmente vamos a tener a disposición un elemento similar, pero no va a ser el mismo el que estamos viendo en el mensaje. Esto es lo que nos ayuda a ver el rojo y no el verde, a ver una mujer y no un hombre, ver un círculo y no un triángulo. Esta asociación mental permite distinguir los distintos componentes de la imagen, como son los signos plásticos, es decir, los colores. Podemos ver los colores, distinguir el verde, el rojo, las líneas, las formas, y los signos icónicos, es decir, que la vestimenta que llevaba una mujer plasmada en cierta obra era una vestimenta del campo y no una vestimenta de la ciudad, y los signos lingüísticos, es decir, como identificar que en esa pintura, por ejemplo, hay unas letras o si no las hay. Pues sí, entonces como tú ibas comentando, para profundizar un poco más en los elementos plásticos, pues aquí estamos hablando de 4 principales componentes, que serían como la forma, la textura, la composición y los colores. Entonces cuando hablamos de la composición, estamos hablando más que todo como de un elemento dinámico, de esta falsa perspectiva que nos dan las pinturas, pues por ejemplo que en el Renacimiento, que ya se comenzó a hacer pinturas con la perspectiva, entonces que vemos como la profundidad, las sombras y estas cosas. Los colores, pues que nos habla, podemos identificar como colores cálidos y los colores fríos. Cuando hablamos de la textura, es como el puntillismo, como con el óleo también hace que se vea como diferente. Y cuando hablamos de la forma, pues también podemos identificar los triángulos, los cuadrados, los cilindros, los rombos, pues que complementan, hacen como en conjunto, crean esta cuarta pregunta. A través del análisis de una obra de arte, ¿qué podemos entender sobre el contexto histórico? Si partimos del punto de que el arte es la visión del artista, el contexto histórico va a influenciar todo este arte. Por lo tanto, si están en una monarquía, cristianismo, todo esto se va a ver reflejado en el arte. Si vemos en las cuevas, todos estos dibujos son una representación de las actividades cotidianas que estas antiguas civilizaciones hacían. Bueno, también este contexto nos habla también de la situación bajo la que estaban viviendo estos personajes, si era monarquía, si había guerra, si en ese momento estaban viviendo situaciones como enfermedades graves, si los personajes eran importantes, o también el estado socioeconómico en el cual se encontraban estas personas. Bueno, si analizamos la imagen desde el contexto de la Edad Media y queremos analizar el arte románico, por ejemplo, podemos ver que sus obras están plasmadas figuras como el purgatorio o el infierno, y vemos personas sufriendo y arriba como unos ángeles, y esto lo que nos quiere, y no están pendientes de la estética ni nada, porque la función y el objetivo de esa época era enseñar con miedo a las personas a seguir la palabra de Dios. Y ya para finalizar, la última pregunta que seleccioné era una en la que me preguntaban cuál era mi época de la historia del arte favorita. Entonces lo que vamos a hacer es como una especie de competencia, por decirlo así, en la cual cada una seleccionó una época y va a empezar a hablar de ella. Ahora posteriormente van a ver los clips. Y en mi página de Twitter les dejé como una especie de encuesta donde ustedes van a seleccionar cuál les parece que es la mejor.
Bueno chicos, la verdad, espero convencerlos de que este periodo es el más interesante de todos porque para mí lo es, y es el periodo de los ismos, el cual hace referencia a las diferentes escuelas que empezaron a surgir a inicios del 1900. Me gusta porque fue algo diferente. Aquí los artistas empezaron a trabajar en grupo, fue un trabajo colectivo, fue el inicio de una nueva forma de ver el arte, y todo gracias a un grupo de artistas rechazados por la élite de la época. Estos artistas buscaban romper con lo clásico que se exponía en los museos parisinos. Me llamó también la atención de esta época que la forma de vivir estos artistas bohemios tenía un estilo de vida diferente, y esto poco a poco fue creando la imagen de lo que hoy se nos viene a la mente cuando alguien te pregunta por un artista. Y no es 100% cierto, pero muchas veces si imaginamos un artista nos imaginamos a alguien con un estilo diferente, como medio hippie, y en parte es debido a estas tendencias. La tendencia que más me gustó fue el impresionismo. Este es un movimiento artístico que quería plasmar la luz, la impresión de la luz, una impresión visual, algo que cambia constantemente a través del día, a través de las estaciones. También querían captar el movimiento, la impresión del movimiento. Bueno chicos, el impresionismo fue liderado por Edouard Manet. El paisaje era el tema principal, puestas al sol, jardines, fiestas de personas comunes y corrientes al aire libre. Por ejemplo, tomando un almuerzo, una fiesta en la orilla de un lago, podemos captar el movimiento de la imagen, de las personas, la luz. Estos artistas utilizaban técnicas de pinceladas cortas y cargadas de pinturas de óleo, que daban una apariencia porosa. También hacen pequeños puntos y pequeñas comas que logran darle textura a la obra de arte. Respecto a los colores, ellos usaban los colores primarios y en distintas tonalidades. Ellos pintaban a distintas horas del día para así poder captar la luz de diferentes maneras. Me llamó la atención mucho Claude Monet, ya que él trabajó con el agua. Me gusta mucho esta pintura porque hay unas personas, es como una fiesta, y hay un lago, y en el lago podemos ver como si el agua se moviera, o sea, él hacía reflejos en el agua y nos daba esa sensación de movimiento, y me parece algo muy impresionante. ¿Cómo lo hacía? Utilizaba bojotes fuertes de pintura, y esto es lo que daba como esa impresión de ver el movimiento. Bueno, esto es lo que les quería compartir de esta época. El impresionismo me parece una época muy linda, innovadora, que nos permite como sentir sentir el ambiente en el que el artista está plasmando la obra. Mi periodo favorito es el neoimpresionismo. La técnica del puntillismo me encanta porque es deslumbrante, como pequeños puntos de colores puros pueden jugar con el ojo humano y dar una figura con ciertos colores y cierta iluminación. El representante de esta técnica se llama Georges Seurat. Este hombre estaba fascinado con las ideas científicas del color, la forma y expresión. Él creía que las líneas dibujadas en ciertas direcciones con colores cálidos o fríos podrían tener cierto efecto expresivo. Fue pionero en el descubrimiento que el contraste o colores complementarios pueden dar ilusión óptica de colores vivos. Esta técnica él le puso cromo luminoso, o como se conoce hoy día, puntillismo, o también se puede llamar divisionismo. Es impactante, miren esta obra de él que se llama La tarde del domingo en la isla de la Gran Jatet. Literalmente, si tú la vieras de cerca, si tuvieras el privilegio, vas a ver pequeños puntos de un solo color que dan forma a todas las figuras que se muestran aquí. Y todo esto es como degradé que vemos como de más oscuro, de sombras, de iluminación. Son diferentes colores que se complementan, como el amarillo con el azul para dar un verde. O sea, es impresionante. Es como el ojo puede verse influenciado por la forma en que se disponen los colores y cómo la iluminación también juega un papel importante. Y como si fuera poco, ¿saben cuánto mide esta obra? 2 por 3 metros. O sea, este hombre dedicó prácticamente gran parte de su vida dibujando esto que le quedó tan perfecto, donde tú puedes distinguir figuras humanas y un paisaje
a punta de puros puntitos. Bueno, esto fue todo. Espero que les guste el puntillismo. Bueno chicos, yo voy a hablarles del Renacimiento. Realmente esta época me encanta y para poder convencerlos quiero comenzar con ponerlos un poco en contexto. En este momento de la historia se comenzó a tomar un matiz más antropocéntrico. Aquí el hombre comenzó a ser el centro a través de la historia y se volvió un poco al arte grecorromano, pues se tomaron como ciertos matices de este arte. Se recuperó la cultura clásica, pues el grecorromano, vemos desnudos y estética nuevamente, buscaban una belleza simétrica, la perspectiva, o sea, buscaban como una proporción en que se vieran mejor los fondos, daban como una sensación de profundidad. Se hacía unas representaciones de la belleza ideal sin caer en lo fantástico, buscaban un equilibrio entre la armonía para crear obras bellas. Su interés principal fue el cuerpo humano, principalmente el desnudo. Sus obras fueron realizadas con suma delicadeza porque lo que ellos querían era que se viera lo más real posible. Se preocupaban también por la perfección y el equilibrio en sus obras. Les gustaban mucho las creaciones de pinturas que fueran bastante geométricas. En este momento arquitectónica les gustaban mucho las proporciones. Su eje principal fueron las iglesias y comenzaron a construirse los arcos de medio punto. Cuando hablamos de las esculturas, pues era demasiado entre las proporciones, que fuera como de un tamaño original, que fuera del mismo tamaño que un humano. Buscaban una representación de pasiones ocultas. En las pinturas pues se destacó el uso del óleo. Les voy a mostrar mi obra de arte favorita de esta época, la cual fue El nacimiento de Venus, una obra de Sandro Botticelli, que es una pintura que realmente tiene un tamaño de aproximadamente 1,80 metros de alto y de 2,75 metros de ancho. Es una obra que realmente tiene una figura, pues una proporción real. Pues vemos un desnudo de una diosa con un tamaño de un ser humano común y corriente. Esta es una imagen radiante, llena de vitalidad, donde los colores... Esta nos muestra una armonía tanto en colores, textura, los personajes, la posición armónica de los cuerpos. Hay una lluvia de rosas alrededor, vemos la perspectiva, cómo se ve a lo lejos el mar, el ocaso. Vemos cómo los personajes intentan cubrir a esta Venus, que es una diosa que acaba de nacer. Intentan cubrir la desnudez para que se note que ahora ya es un cuerpo físico. Tenemos dos personajes también de la mitología, pues que lo que tratan de representar es una unión entre la materia y el espíritu. Bueno chicos, si les gustó este clip, denle like en el botón de aquí abajo. Y si les gustó mucho más, entonces suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Besos. Chao.